he titulado ¿Estamos viviendo los últimos tiempos? Y quiero comenzar con una porción en la Biblia que está en Mateo 24:3. Dice: más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Pues esta pregunta no es nueva. Si nos damos cuenta, hace más de 2000 años, los discípulos también querían saber cuándo sería el fin. Pues Jesús no dio una fecha. Pero sí, Él les mostró algo que hoy nos quiere mostrar a nosotros, y fueron señales para que estuvieran preparados. Pues muchos hoy nos estamos preguntando: ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde va el mundo? Hay mucha incertidumbre. Cada día somos testigos de lo que está ocurriendo en el mundo. Escuchamos y vemos guerras. Estamos siendo testigos de terremotos como el que acabó de pasar en Venezuela. Un terrible terremoto que destruyó parte de Venezuela. Estamos viendo enfermedades como lo que vivimos en el 2020, el COVID, y otro tipo de enfermedades extrañas. Esos son lo que llamamos nosotros señales. Estamos viendo violencia. Hay crisis económica, pero hay algo que también estamos viendo muy a menudo, y es la confusión moral. La confusión moral no es otra cosa que hoy muchos llaman bueno a lo malo, y a lo malo lo llaman bueno. Por algo Dios lo dejó escrito en Isaías 5:20. Dice: qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es la luz y la luz es oscuridad. ¿Cierto que sí lo estamos viendo? Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Pues hoy estamos viviendo un mundo cada vez más alejado de Dios. Pues los últimos tiempos no son solo un tema de profecía, sino es un llamado de Dios a que nosotros vivamos preparados. Dios nos quiere exhortar a permanecer vigilantes, pero también Dios fue muy claro en que nadie conoce el día ni la hora de su regreso. Dice la palabra en Mateo 24:36: sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Entonces, la pregunta de esta mañana es: ¿cuándo vendrá Jesús? ¿O estoy preparado si Él viene hoy? Esa sería nuestra pregunta. Por eso, el propósito de este mensaje no es despertar de pronto temores ni especulación sobre fechas, sino el propósito de esta palabra de hoy es fortalecer nuestra fe, es afirmar nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, es motivarnos a vivir preparados para su venida. Por eso vamos a ver hoy 3 fundamentos que nos ayudan a estar bien preparados para su venida. Lo primero es que Jesús anunció que habrían señales. Y yo les pregunto, ¿será que hoy estamos viendo señales? Pues dice la palabra en Mateo 24, del 6 al 8: oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más.
Pues Jesús dijo que estas serían ¿qué? Señales, pero aclaró algo, aún no es el fin. Entonces, las señales no son solo para provocar miedo ni para vivir aterrorizados. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, son para fortalecer nuestra confianza en nuestro Señor, para que despertemos, porque lamentablemente hoy hay muchas personas que están espiritualmente dormidas. Y estoy hablando de cristianos. Porque hoy muchos viven como si Dios no existiera. O como nos pasó con nuestros vecinos venezolanos, muchos de ellos creen en otros dioses, o en todos los países, en el nuestro también. Y entonces el enemigo viene a confundirnos y de pronto terminamos siguiendo a otro Dios. Por eso estas crisis que vemos nos hacen reflexionar. ¿No les ha pasado que cada vez que viene una crisis, una señal, inmediatamente empezamos a reflexionar? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Será que yo me estoy apartando? ¿Será que yo estoy alejado? Empieza uno a reflexionar. ¿Qué pasa si llegara esto a nuestra casa? Esto lo vivimos cerca, pero ¿qué tal si me pasara a mí? ¿Estamos preparados? Pues dice la palabra en Romanos 13:11, esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, nos dice hoy el Señor, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creíamos. Dios hablando. Dios está llamando nuestra atención ¿a qué? A despertar. A despertar espiritualmente. En medio de todo lo que está sucediendo en el mundo, Él sigue hablándole a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Él quiere evitar esa pasividad espiritual. Él quiere sacudir esa indiferencia que tenemos hoy. Este es un tiempo donde Dios nos está llamando a que despertemos, a que tomemos las cosas en serio. Con Dios no jugamos. Dios quiere que nosotros fortalezcamos nuestra fe. Él quiere que nosotros vivamos en santidad. ¿Por qué? Porque nosotros, sus hijos, tenemos que estar preparados. Él quiere que nosotros anunciemos el evangelio. Dice ahí que con mayor urgencia, porque el tiempo se acorta. Dios sigue hoy extendiendo su gracia y Él sigue llamando a las personas a que al arrepentimiento, porque el tiempo es corto. Dios no quiere que nadie se pierda. Él nos ama a todos. Él nos creó a todos, pero no todos somos sus hijos. Él quiere que seamos sus hijos para no perdernos. Ahora, también las señales son para recordarnos una cosa, que la palabra de Dios sí se cumple. Cuando vemos esos acontecimientos que Jesús anunció, es cuando comprendemos que Dios sí dijo la verdad. Eso está en Juan 14:29. Dice, les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes, ¿qué? Crean. Entonces cada señal nos recuerda que Dios sí conoce el futuro y que nada sucede fuera de la voluntad de Dios. Mire, nada se le escapa a las manos de Dios. Las señales son como una alarma. Miren esto. ¿Qué hace una alarma? Una alarma nos advierte y nos prepara para que actuemos a tiempo. No sé si ustedes han escuchado una alarma esas de incendio allá en Canadá. Eso suena cada rato. Uno está cocinando y el humo sale de la paila y entonces empiezan a sonar esas alarmas y todo el mundo sale corriendo. Entonces eso no suena para asustarnos, no, sino para que salgamos a un lugar seguro. ¿O no han visto la alarma de un reloj? Nos despierta ¿para qué? Para que los que salimos a trabajar no lleguemos tarde, para cuando madrugamos aquí a la oración no nos coja el sueño. La alarma es algo que nos previene. La alarma del vehículo, cuando se prende la alarma en nuestro vehículo es porque dice alerta, hay peligro. Ese es el tema de que Dios quiere alarmarnos, pilas. Pero el problema no es que la alarma suene. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros a veces la ignoramos.
A mucha gente en Venezuela, yo he visto videos, les llegó una alarma en el celular, va a temblar, va a haber un terremoto, pero esa alarma les decía, salga corriendo porque es en segundos. Y la gente decía, ay, qué raro esto. Nadie le puso cuidado y muchos de ellos sí atendieron a la alarma y salieron corriendo. Entonces, de la misma manera, las señales de nuestro Señor Jesucristo que Él mencionó en la palabra son como esa alarma que nos recuerda que este mundo es ¿qué? Temporal y que debemos volver nuestro corazón a Dios. Aquí estamos de paso. Dice, el tiempo es corto, lo dice la palabra. Lucas 21:28 dice, por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada. En otra versión dice, levanten la cabeza, porque la salvación está cerca. Jesús no dijo, entren en pánico, sino que pónganse de pie y levanten la mirada, levanten la cabeza. Para quienes pertenecemos a Cristo, que somos nosotros, la iglesia, nosotros sabemos, somos conscientes de que su regreso está cada vez más cerca. Yo lo siento. Por eso, en lugar de vivir con miedo, ¿qué debemos vivir? Con una fe diaria, con esperanza, con ese compromiso de buscar a Dios, de compartir a otros. Mire, todavía hay tiempo. Una de las señales que a mí me impactan en los días de Noé es impresionante. Dios anunció que vendría un juicio en esa época. Y la gente se burlaba, la gente decía, ay, este tipo está loco, le decían a Noé. Y el Señor le dio una orden a Noé y dice en Génesis 6:17, mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá. Dios advirtió y le dio las instrucciones a Noé, ¿para qué? Para que construyera un arca de madera. Y miren dónde está la señal. Aquí. Cuando analizamos, esto no es otra cosa que una señal. ¿Por qué? Pensemos en lo siguiente. En esa época no existía ningún tipo de herramientas sofisticadas. No había sierras eléctricas para cortar la madera, ¿cierto? No había maquinaria sofisticada como la que tenemos hoy en día, que podemos hacer un mueble en media hora, porque tenemos muchas herramientas, ¿cierto que sí? Entonces, yo me imagino que la construcción de esta barca no tuvo que haber sido en tan poco tiempo. Y la Biblia tampoco dice cuánto se demoró. Pero según algunos estudios, dicen que fue aproximadamente, ¿saben cuánto? Entre 70 y 100 años. Imagínense, Noé pasó toda su vida construyendo esta barca. Eso quiere decir que fue una evidencia visible de que Dios estaba dando, ¿qué? Chance, dando otra oportunidad bien larga, 70, 80, 100 años. ¿Para qué? Para que la gente se arrepintiera antes de que llegara el juicio. 70, 100 años. Y hoy Dios hace lo mismo con nosotros. Él nos golpea por aquí, por allá, pilas. Les manda un terremoto, a ver si no van a cambiar. Yo he visto hoy personas allí en Venezuela que han estado rompiendo sus imágenes y diciendo, me volví cristiano. Porque Dios dice, yo puedo hacer que la gente cambie. Todos creo que salimos de ahí. Entonces, Dios tan lindo porque en el Nuevo Testamento Dios confirma que Noé, ¿sabe qué hizo también? Él predicó mientras construía el arca. Eso está en 2 de Pedro 2:5. Dice, Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Entonces, que esto nos muestra que Noé no solo construyó el arca, sino que Noé también tuvo tiempo ¿para qué? Para proclamar el mensaje de Dios. Y llamó a las personas, vengan, arrepiéntanse. Ahora, en 1 de Pedro 3:20 dice, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia, mientras Noé construía su barco, solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. Uno se pregunta, ¿qué?
8 personas. ¡Wow! Increíble. Es decir, nadie creyó. Dios tuvo que paciencia, dice la palabra, mientras el arca se construía. Dios estaba dándole tiempo para que las personas respondieran, para que las personas cambiaran, para que dejaran la maldad, el pecado. Y en 2 de Pedro 3:9 dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, pero como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos, ¿qué? Se arrepientan. Pues, ¿qué pasó? La gente en esa época siguió viviendo como si nada fuera a pasar, a pesar de la advertencia. Continuaban su vida cotidiana, hacían sus planes, celebraban, bebían su traguito, pensaban que todo iba a seguir igual. No creían en nada de lo que Dios les decía. Vivían sin pensar en Dios, es decir, ignoraban todo lo que Él les decía. ¿Sabe qué hacían? Se burlaban, decían, este tipo está loco, miren lo que está construyendo. ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotros eso, no? Nos ignoran. ¿Cuántas veces se han burlado de nosotros? Estos están locos. Pero yo me pongo a pensar, ignoraron la advertencia. Increíble, pero solo 8 personas entraron en el arca. Sin embargo, llegó el día en que la puerta del arca se cerró y comenzó a llover precipitadamente, y fue cuando todo el mundo dijo, ay, este loco tenía razón, pero no había nada que hacer. Ya se había inundado todo y Dios cumplió su palabra. ¿Pero qué? Ya era demasiado tarde. Jesús mismo dijo que así serían los días antes de su regreso. Eso está en Mateo 24, del 37 al 39. Dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos. Hasta el momento en que Noé entró en su barco, la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder, hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Ya no nos está hablando de una barca, pero sí nos está hablando de que Jesús nos está advirtiendo, nos está trayendo esa historia del pasado al presente y nos está diciendo que así será cuando Él venga. Pero lamentablemente hoy pasa lo mismo. Muchos escuchan el evangelio y dicen, después, eso no es para mí. Miren, a mí me pasó. Yo me acuerdo que un amigo me invitaba a la iglesia, él me mandaba invitaciones cada rato a través del fax. Y a mí me pasó algo que Dios me exhortó. Yo me le burlaba. Yo decía, ay, pero este tan fanático, qué pereza, estos cristianos. Y Dios me golpeaba cada rato, hasta que yo no me di ni porrazo, hasta que yo no toqué fondo. No fue cuando yo empecé a decir, mi amigo tenía razón. O muchas veces decimos, es que yo soy joven y más adelante yo cambio. No. Miren, yo recuerdo, nosotros teníamos una familia muy querida, cristianos, hace muchos años. Ellos tenían 3 hijos. Y recuerdo que uno de sus hijos, él había nacido en los Estados Unidos, tenía ciudadanía americana. Y él pasaba, ya un muchacho de 20 y pico de años, él pasaba en Colombia y en Estados Unidos y trabajaba y le iba muy bien. Y era el más bonito de la familia. Y recuerdo que en un día llegó de los Estados Unidos, se sintió enfermo, se sintió que le dolía la cabeza. Pasó un día, 2 días, 3 días y ya la mamá le dijo, eso está muy raro, vamos al médico. Fueron al médico, el médico le descubrió que tenía un tumor, que había que operarlo enseguida. Entonces todos nos levantamos y empezamos a orar por ellos, por la familia, por el muchacho. Recuerdo tanto que su papá le dijo, hijo, mira, Dios te está hoy golpeando, Dios te está hoy llamando para que tú lo busques. Porque pues lamentablemente el hijo no le gustaba, no quería seguir al Señor. Y él dijo, no papá, a mí esas cosas no me gusta que me hablen. Y nosotros pues empezamos a orar por él, hicimos la oración de fe, entró a cirugía
lamentablemente no salió de cirugía. Eso fue terrible, fue algo muy conmovedor. Y uno dice, pero era joven, Señor, ¿qué pasó aquí? A mí me pedían una explicación, yo decía, eso fue el amor de Dios, porque no hay otra cosa. Él se arrepintió a última hora, él recibió a Cristo en su corazón, pero el Señor sabía que ese niño, ese joven, se iba a perder. Y eso fue lo que Dios puso en mi corazón decirles a la familia. ¿Por qué? Porque Dios nos ama tanto que Él hace lo que sea por salvar a una vida. Y eso nos pasa a nosotros. Entonces, hoy vemos esas señales son palpables entre nosotros, ante nuestros ojos. Pero no podemos ser indiferentes. Todo esto que vemos en el mundo, como lo que acabamos de presenciar en Venezuela. El año pasado vimos incendios en Estados Unidos. Jamás habíamos visto algo tan terrible en California. Y vemos lo que está pasando ahorita. Ayer yo vi que en Nueva York estaban celebrando el día de la independencia, y de un momento a otro se vino un vendaval en medio del calor tan terrible. O sea, el mundo está cambiando, el clima, todo está cambiando. Son señales de que Dios nos está diciendo, tengamos cuidado, preparémonos. Entonces Dios dice que nos sigue teniendo que paciencia, pero la gente ve lo que está ocurriendo, pero aún así lamentablemente tienen un corazón endurecido y no buscan a Dios. Y Dios nos dice en Mateo 24 del 14 al 14, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Pues hoy el Evangelio, todos somos testigos de que llega a millones. Nunca antes en la historia había sido tan fácil compartir la palabra de Dios. Jamás. ¿Ustedes hoy lo ven? Estamos aquí por medio de lo virtual. Hoy hay transmisiones por todo lado. Hay un avivamiento increíble en los países de Latinoamérica, en Norteamérica, en Centroamérica. Hay estudios bíblicos por montones donde ustedes busquen con solo dar un clic. Hay aplicaciones de Biblias por todo lado. Tenemos nuestra Biblia en todas las versiones, colores, tamaños, lenguajes. Tenemos todo. Ministerios como el nuestro. Personas alcanzadas en países donde antes era imposible predicar. Dios sigue llamando a las personas al arrepentimiento antes de que llegue nuestro Señor. Por eso el Señor tiene que usar estas señales. ¿Duelen? Por supuesto que duelen. Miren, duele cuando el Señor tiene que cogerlo a uno y darle tas. Dice, es que yo necesito darle duro para ver si reacciona y cambia y viene a mí. Por eso el Señor nos dice a las naciones, si mi pueblo se arrepiente y deja su pecado y me busca, yo iré de los cielos. Y eso es lo que el Señor hoy nos dice a las naciones, a nosotros. Si ustedes me buscan, yo iré. El Señor está presto a escucharnos. Ahora, el segundo fundamento para que estemos preparados es que el amor de muchos, dice el Señor, que se enfriará. Dice la palabra en Mateo 24, 12, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Jesús habló de una señal muy preocupante en los últimos tiempos. Dijo que el mayor problema en los últimos tiempos no sería la guerra, la violencia, los terremotos, no. ¿Sabe qué? Sino el corazón que dejaría de amar a Dios. Y la iglesia del Apocalipsis, ellos recibieron una advertencia, eso está en Apocalipsis 2:4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pues este mensaje fue dirigido por nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso de esa época. Y era una iglesia ejemplar en muchos aspectos. Era una iglesia que trabajaba, perseveraba. Era una iglesia que se mantenía en medio de las pruebas. Era una iglesia que rechazaba a los falsos maestros. Era una iglesia que permanecía firme en una sana doctrina.
Eso está en Apocalipsis 2, del 2 al 3. Dice, yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no tolera a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Ha descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pues desde afuera parecía una iglesia fuerte y saludable, que es lo que el Señor nos muestra ahí. Ellos seguían haciendo muchas cosas buenas para Dios, pero dice que habían descuidado su relación con Dios. Podemos hacer muchas actividades, muchas cosas, pero podemos descuidar nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios que mira en nosotros el corazón. Vio algo profundo que habían dejado Dios, su primer amor. Y el primer amor, ¿qué representa? ¿Qué significa? Pues el primer amor es esa relación apasionada, esa relación sincera, esa relación cercana con Dios que nos caracteriza cuando lo conocemos por primera vez. Ese es el amor que lleva a buscar a Dios con alegría, a orar todos los días, a leer la palabra con hambre espiritual, a obedecer porque lo amamos. No solamente oramos ni leemos la Biblia porque nos obligan, sino porque es una pasión, es algo que nos llena. Es importante una cosa que Jesús lo dijo. No dijo que habían perdido el primer amor, sino que habían dejado. Hay una diferencia ahí. Esto indica que dejar es poco a poco. Dejar poco a poco. Es decir, permitir que otras prioridades ocupen el primer lugar que solo Dios debe tener. Ellos dice que seguían haciendo muchas cosas para Él, pero ya no disfrutaban estar con Él. Hay una gran diferencia. Esto también puede ocurrir hoy. Eso no pasa de un día para otro. Ojo, esto es un proceso lento en el que el corazón comienza a alejarse de Dios. Y aunque por fuera parezca estar bien como la iglesia de Éfeso, podemos estar alejándonos de Dios sin darnos cuenta. Poco a poco, eso es como en el matrimonio. Si ya no hay palabras bonitas, si ya no hay romanticismo, si ya no nos tomamos de la mano cuando salimos a un centro comercial, si ya no nos damos besitos, ¿sí? Si ya no salimos ni a un cine, si ya nos cuesta abrazarnos, pues poco a poco vamos a dejar ese primer amor. Ojo, pilas, hombres, que aquí les doy tastas. Pidamos al Señor que nos reviva el amor, la pasión, el romanticismo por nuestras esposas, mujeres también. Nosotros hemos tenido aquí que poner a parejas a hacer ayuno, que se agarren de la mano, que se den besos con lengua. Ese es el primer amor, no dejarnos de mandar mensajes, de darle el detalle a nuestra pareja. Eso es el primer amor, no lo podemos perder. Es que llevamos 36 años de casados, pues yo ya amo más a mi esposa. Yo le decía aquel día, mi amor, te amo más que antes, porque cada día me enamoro más de ti. Ahí le eché su piropazo. Entonces también cuando el pecado deja de incomodarnos, ojo, cuando las preocupaciones del mundo, el trabajo, el dinero, las cosas materiales, ocupan el lugar que solo Dios debe tener, es ahí donde estamos dejando el primer amor. Cuando la palabra de Dios ya no nos emociona leerla, ahí estamos mal. Ahora, Jesús, el Señor nos tiene mucha paciencia, ¿cierto? Jesús no solo nos muestra el problema, Él también nos muestra el camino de regreso. Él también nos muestra que sí podemos cambiar. Dice Apocalipsis 2:5, dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pues Jesús le da 3 pasos para restaurarse a la iglesia de Éfeso. Le dice, primero, recuerda de dónde has caído.
El Señor nos dice, recuerda de dónde te saqué. Y en esos días el Señor me decía, ¿de dónde te saqué? Recuerda. Arrepiéntete de haberte alejado. Y hoy es tiempo de decirle, Señor, hoy me arrepiento y te pido perdón si me he alejado, si se me ha endurecido el corazón, si ya me da pereza orar, si ya me da pereza leer tu palabra. Y hoy nos dice, Señor, vuelve a practicar las primeras obras, le dijo a la iglesia. Aquellas que nacían de un corazón enamorado de Dios. Y hoy el Señor nos dice, vuelve a ese primer amor. Apasionarnos. Que cuando tengamos una reunión, cuando tengamos que leer la Biblia, cuando tengamos que orar, sea algo que, wow, qué rico. Cuando tengamos que nos pongan una alabanza, levantemos los brazos y adoremos. Cuando yo no adoro, me cuesta adorar, es porque mi corazón se ha enfriado, porque he perdido el primer amor. Yo no le alabo a una pared, yo no le alabo a un ser humano, yo le alabo es a Dios. Al único que yo le levanto mis brazos para alabarle es a Dios. Y no me tiene que dar pena, ni me tengo que incomodar. Si yo no levanto los brazos a adorar, familia, ¿cómo está mi corazón? ¿Qué hay allá? Se ha enfriado, porque es al único Dios que debemos amar. Vuelve, dice, a practicar las primeras obras. Pues hoy, en medio de tantas distracciones, de tantas dificultades, el Señor sigue llamando nuestra atención a volver al primer amor. Él quiere nosotros, Él quiere nuestro corazón, quiere nuestra relación, quiere una relación viva, una relación profunda. Dios quiere una relación llena de amor con Él. No basta con conocer. Sí, yo conozco la palabra, ok. No, debemos amar apasionadamente a aquel que nos sacó de allá del infierno donde un día estábamos. Hoy Dios nos invita a que examinemos nuestro corazón, a que volvamos al primer amor. Porque la verdad es que si nosotros tenemos una relación íntima con Dios, es la que nos va a mantener firmes hasta el final. Porque vamos a tener un camino, y va a ser un camino quizás cada día más difícil. Hoy nos enfrentamos, hoy lo vimos en nuestro país, y creo que ustedes muchos lo han vivido en sus países. Hoy nos enfrentamos a lo que llaman malo, lo ven como bueno. Hoy yo quedaba aterrado de ver que personas aquí muchos votaron por un candidato que odia al pueblo de Israel, que odia a Dios. Y era un enfrentamiento entre el bien y el mal. Y el tipo habla de cosas horribles. Y yo digo, pero la gente, ¿qué está pensando? Porque a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y nos acostumbramos nuestros oídos. Entonces hoy el Señor nos invita a que nos examinemos. Miren, no sé si ustedes han tenido chimenea o han hecho una fogata, pero una llama no se apaga de un momento a otro, ¿cierto? Una llama empieza poco a poco, pierde su intensidad hasta que se convierte en cenizas. Pues así también puede ocurrir con nuestra vida espiritual. Si dejamos de alimentar nuestra comunión con Dios, si no le echamos leñita diariamente, pues la llama se nos va a apagar. Dice la palabra en Juan 15, del 4 al 5... Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ustedes producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Mire, una rama separada de un árbol se seca. Un cristiano separado de Cristo se seca. Pierde su fuerza, pierde su vida espiritual. No podemos mantener el fuego del amor en nuestras propias fuerzas. No, necesitamos permanecer en ese árbol que es nuestro Señor. Y el tercer fundamento, con eso vamos terminando, para estar preparados, es que habrá engaño espiritual. El engaño espiritual es una de las señales que están ahorita en estos últimos tiempos. Y Jesús comenzó hablando del engaño antes de mencionar las demás señales. Dice en Mateo 24:4. Dice, Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán yo soy el Mesías y engañarán a muchos. También dice Mateo 24:24, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán ¿qué? Grandes señales y milagros para engañar
de ser posible aún a los elegidos de Dios. Pues no todo el que habla de Dios enseña la verdad. Ojo con esto. El engaño busca apartar a las personas de nuestro Señor. Debemos aprender y pedirle muchísimo al Espíritu Santo de Dios a discernir. Esto lo hemos hablado mucho aquí en la iglesia. Ojo, no creer todo lo que nosotros escuchamos. Ojo con eso. Dice la palabra en primera de Juan 4:1. Queridos amigos, no les crean a todos lo que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Yo tengo por ahí un personaje que vive mandándome prédicas, por ahí otro pastor, y yo digo, ¿en qué planeta está este señor? Y por allá busca profetas, busca un poco de gente. Entonces por eso debemos nosotros que, como cristianos, una de nuestras herramientas es esta. Si nosotros creemos, nosotros leemos, meditamos, memorizamos las Escrituras, nadie nos puede venir a cambiar. No debemos seguir un mensaje tal vez porque sea bonito, porque sea popular, sino porque sea que fiel a la palabra de Dios. Ahora no les estoy diciendo que no escuchen otras prédicas, por supuesto que sí, pero tenemos que sustentar que lo que yo escuche esté guiado por la palabra de Dios. Por eso es peligroso cuando empezamos a alejarnos de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando nos alejamos poco a poco de Dios, cualquier voz, ojo, puede parecer la correcta. Recordemos, Satanás tentó a Jesús en el desierto. ¿Y qué hizo Satanás? Usó las Escrituras, pero las usó fuera del contexto. ¿Para qué? Para querer engañar a nuestro Señor. Pero el Señor conocía la palabra y le dijo, a mí no me venga con cuenticos. Jesús le respondió siempre con la palabra correcta aplicada. El enemigo es experto en distorsionar la palabra. Él sabe qué hace, mezcla la verdad con mentiras para confundirnos. Entonces hoy estamos viviendo en una época donde cualquier persona puede publicar un mensaje en internet y dice, ¡ah! ¿Verdad? Yo no había caído en cuenta en eso. Y empezamos a creer cosas que está diciendo un señor ahí, pero ¿será verdad? No todo lo que brilla es oro, dicen por aquí en mi país. Ojo con eso. No todo lo que parece espiritual proviene de Dios. Ojo, por eso debemos comparar toda la enseñanza con la Biblia. Que no, perdóname la expresión, que no nos metan los dedos a la boca. Pidamos al Espíritu Santo discernimiento. Mire, a veces una prédica o un mensaje que nosotros veamos nos puede hacer cambiar. Yo conozco una persona que venía aquí al ministerio y empezó a escuchar por allá a alguien y hoy está en una iglesia que no es de sana doctrina. Se dejó que confundir. ¿Sabe por qué? Porque ella se había alejado poco a poco. Dice la palabra en 2 de Corintios 11:14. Pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Discernir. No todo milagro, ojo, no toda emoción o manifestación provienen necesariamente de Dios. El criterio de nosotros como cristianos debe ser la palabra de Dios. Dice Juan 8:31 que la verdad nos hará libres. Dios hoy nos está exhortando, familia, a que volvamos al primer amor, a que vivamos en santidad. Ya como cristianos no podemos darnos el lujo de mirar para otros lados. Ya no. Dios nos está llamando a que anunciemos el Evangelio. Si tenemos la oportunidad de compartir a la familia, a los vecinos, hagámoslo. A que mantengamos, nuestras lámparas encendidas. Dios sigue llamando a su pueblo a que permanezcamos firmes, vigilantes, porque su promesa permanece. Dice que Cristo volverá. Entonces, que sea un tiempo para que despertemos, para velar, para permanecer fieles, sabiendo que nuestra esperanza no está en este mundo, sino que nuestra esperanza está en nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde tiene que estar nuestros ojos, ahí es donde tiene que estar toda nuestra confianza. No lo que escuchemos, no el ruido, tanto ruido que hay ahorita, sino mi confianza, mi mirada
tiene que estar puesta en nuestro Señor. Le invito a que cierre sus ojos